Calcula el área y el volumen de una pirámide cuadrangular cuya base tiene 7 metros de arista y cuya altura mide 15 metros. Bueno, pues lo primero que vamos a calcular es el área. Entonces, las pirámides es uno de los cuerpos geométricos donde a veces necesitamos calcular datos extra porque no nos llega con los que nos da el ejercicio. Bueno, entonces vamos a ver en esta pirámide, lo primero que tenemos que poner es la fórmula para el área de la pirámide. Entonces esta pirámide está formada por dos partes. La base, que es un cuadrado, entonces en ese caso lo calculamos haciendo lado al cuadrado, que es como se calcula el área de un cuadrado, y por otro lado esta figura tiene una parte lateral formada por 4 triángulos. Entonces, estos 4 triángulos, pues multiplicamos por 4 el área de un triángulo, que es base por altura, la altura la voy a escribir con la letra H, partido por 2. Ahora vamos a ver si tenemos todos los datos que nos hacen falta. Entonces, empezamos sustituyendo el lado del cuadrado que forma la base es 7, entonces ya lo tenemos, y 7 al cuadrado sería el área de la base. Ahora tenemos que poner 4 veces y fijarnos en el triángulo que forma la parte lateral de la figura. Ese triángulo sería este que voy a dibujar así en amarillo. Vale, entonces, como podrás observar, ese triángulo es una de las caras laterales, que son esas 4 caras triangulares. Bueno, pues de este triángulo tenemos que poner su base, que es fácil porque es el lado, vamos a ver, que es 7, porque la base es un cuadrado, todos los lados son iguales, entonces aquí tenemos un 7. Pero ahora tenemos que poner la altura de ese triángulo, y la altura de ese triángulo pues va desde la mitad de la base hasta el vértice de arriba, es decir, sería toda esta parte de aquí. Bueno, esa longitud no la tenemos, por eso tenemos ahí dibujado ese triángulo rectángulo que está formado por este lado que buscamos, que es la altura de la cara lateral, que se llama apotema lateral. En la base de este triángulo tenemos la mitad del lado, 3,5. Y a la izquierda, el otro cateto es la altura de la pirámide, que es 15. Entonces, ten mucho cuidado en las pirámides porque hay la altura de la pirámide, que es la que va desde el centro hasta el vértice de arriba, pero también hay en las caras laterales hay una altura que se llama apotema lateral, que es la altura de ese triángulo. Entonces, ten cuidado con los términos en pirámides. Y también tenemos la apotema de la base, que es el 3,5, que es esa medida que va desde el centro de la base hasta la mitad de la arista, del lado de ese cuadrado. Bueno, entonces, para poder tener esta medida tenemos que hacer un Pitágoras que, como lo que vamos a hallar es la hipotenusa, va a ser la raíz de los catetos al cuadrado, 15 al cuadrado más 3,5 al cuadrado. Bueno, pues esa medida, este Pitágoras, nos da x igual a 15,4 metros. Esto es en metros porque es una longitud. Entonces ahora ya podemos poner aquí el 15,4 y partido por 2 y calcular el área. Esto es el área total de la figura, área total. Entonces el área total de la figura nos daría el resultado de toda esta operación, que es igual a 264,6 metros cuadrados. Son metros cuadrados porque estamos calculando un área o superficie. Entonces, acuérdate, cuando calculas una longitud, lo pones en metros, un área en metros cuadrados y un volumen en metros cúbicos. Bueno, pues ya tenemos entonces el área total de la pirámide. Y recuerda que el área total es la suma de las áreas de las caras que forman esa figura. En este caso, en la pirámide, la base, que es un cuadrado, y los 4 triángulos de la parte lateral de la pirámide. Y ahora vamos a calcular el volumen de esta pirámide. Entonces, para calcular el volumen de la pirámide, la fórmula del volumen
en los cuerpos geométricos los volúmenes normalmente se calculan como el área de la base por altura, salvo que si la figura tiene pico, como es el caso de la pirámide o el cono, sería partido por 3. Entonces el volumen de esta pirámide es el área de la base por altura, pero en este caso ya es altura de la propia pirámide, pero partido por 3 porque es una figura con pico. Entonces, el área de la base, ya lo hemos visto antes, la base es un cuadrado, entonces su área es lado al cuadrado. Como el lado es 7, pues 7 al cuadrado. Y la altura de la pirámide ya nos la daba el ejercicio, que era 15. Partido por 3, entonces el caso del volumen es muy rápido porque tenemos todos los datos que necesitamos. Y calculándolo nos da 245 metros cúbicos. Recuerda que el volumen es en metros cúbicos.